¿Cómo están, queridos amigos amantes de la historia guayaquileña? Les saluda Víctor Gamboa de su página El Historiador Guayaquileño. Bien, hoy, domingo 25 de septiembre, los guayaquileños y toda la República del Ecuador recordamos un acontecimiento de verdadera importancia histórica, y es que entre el año de 1859 y el 60 se llevó a cabo lo que conocemos como la Batalla de Guayaquil, en la que este ilustre personaje, el doctor Gabriel García Moreno, con el general Juan José Flores, se coronan de gloria gracias a la estrategia militar implantada por ambos para rescatar a la República de Ecuador de las manos de nuestro vecino país del Perú. Bien, ¿cómo sucedió cómo sucedió todo este evento? Resulta que cuando era presidente el general Francisco Robles, él decidió entregar las regiones de Quijos y Canelos, que formaban parte del oriente ecuatoriano, hacia el país británico. Por consiguiente, esto va a generar un malestar dentro del interior de la República del Ecuador y también hacia nuestro hermano Perú, porque ellos, basándose en la cédula real de 1802, determinaban que estos territorios, al igual que Guayaquil, eran parte del Perú. Entonces, el general Francisco Robles se va a hacer a un costado, se retirará del cargo de presidente y el 1 de mayo de 1859, Gabriel García Moreno va a formar un triunvirato en Quito junto con el señor Pacífico Quintana y el señor Pacífico Chiriboga, y el señor Jerónimo Carrión. Luego Jerónimo Carrión desistirá del triunvirato con García Moreno y él se proclamará jefe supremo en Cuenca. Al mismo tiempo, el 16 de septiembre del mismo año, del 59, Guillermo Franco se autoproclamaba jefe político de Guayaquil, jefe supremo de Guayaquil y de Cuenca, desconociendo al señor Jerónimo Carrión. Al día siguiente, el 17, el señor Manuel Carrión se proclamaba de la misma manera como jefe en Loja. Es decir, se crearon dentro de lo que es la República del Ecuador, a raíz de la renuncia de Francisco Robles, se crearon varios grupos de poder. En Quito, García Moreno; en Guayaquil, Guillermo Franco, etc. Entonces, aprovechando toda esta inestabilidad, el presidente peruano Ramón de Castilla entra al Golfo de Guayaquil, acantona en el Golfo y prácticamente rodean toda la ciudad de Guayaquil. Se toman las haciendas de Mapasingue, de Huijó, etc. Y literalmente el Ecuador corría el riesgo de desaparecer, puesto que el Perú reclamaba que se cumpliese con el Tratado de Mosquera-Celaya, donde se determinaba que tanto Colombia como Perú se iban a repartir el Estado del Ecuador por partes iguales. En vista de esto, Ramón de Castilla pide ayuda, quiere tratar de realizar un convenio con García Moreno, pero García Moreno se niega rotundamente. En vista de esto, va a entablar una conversación con Guillermo Franco, que a la sazón era jefe supremo de Guayaquil. Van a llegar a un acuerdo y van a realizar lo que se conoce como el Tratado de Mapasingue el 25 de enero de 1860. Prácticamente, Guillermo Franco entrega Guayaquil al Perú. Entonces es ahí donde va a nacer el genio militar político de este ilustre personaje guayaquileño, el doctor Gabriel García Moreno, quien, aunque se encontraba
disgustado, no se encontraba él en buenos términos con el general Juan José Flores, es decir, se encontraban enemistados, le va a pedir ayuda al general Flores y de esa manera entre los dos van a luchar por el Ecuador. El general Flores, cuando viene acá a Guayaquil, va a ser victoriado como un héroe. Y García Moreno parte desde Guaranda hacia Guayaquil y entre ambos van a tratar de acorralar a Guillermo Franco. Por el norte lo va a hacer Juan José Flores. Por el Cerro Santa Ana entrará con su fuerza militar. Mientras que Gabriel García Moreno lo hará por la región del Salado, por el oeste. ¿Sí? Entonces, estando ahí, en esta región, una región pantanosa, incluso habían cocodrilos, una región bastante inestable y peligrosa, Gabriel García Moreno va a convencer al coronel Pedro Pablo Echeverría, que era el jefe del ejército militar, para que se haga de la vista gorda, no se dé cuenta, por así decirlo, y permita entrar a las tropas florianas. Porque se habían dividido en dos mandos. El objetivo era realizar una campaña en doble fuego, es decir, atraparlo y acorralarlo por los dos lados. Le va a ofrecer 3.000 pesos y además el cargo o subir el rango a general. Pedro Pablo Echeverría va a aceptar y de esa manera las tropas florianas, comandadas también por el general Gabriel García Moreno, entrarán, acorralarán a Franco y literalmente lo acabarán. Muchos peruanos murieron, otros trataron de huir. En realidad, literalmente fueron aplastados. Para esto, el general Castilla, Ramón de Castilla, ya había abandonado Guayaquil, puesto que se decía que allá en el Perú su puesto estaba en peligro, ya que corrían los rumores de una conspiración para derrocarlo. Y había dejado insumos, materiales, fusiles, zapatos, armamentos, etc. a Guillermo Franco. Pero fue derrotado. Gracias al ingenio de Gabriel García Moreno, gracias al ingenio de Juan José Flores y gracias a esos hombres valerosos que dieron su vida por rescatar la soberanía de la República del Ecuador. Obviamente, este enfrentamiento que se llevó a cabo el 25 de septiembre de 1860 fue crucial, vital para la República del Ecuador. Y una vez superado esto, ¿sí?, Gabriel García Moreno, como un homenaje a estos valerosos hombres, otorgará un anillo de forma elíptica en cuyo centro estará una frase, ¿no?, que dirá arrojo asombroso. Esta condecoración, a la que se le llamó la Cruz del Paso del Salado, fue verdaderamente importante como un signo de gratitud hacia estos hombres valerosos que dieron la vida por el Ecuador. El Congreso ecuatoriano ratificará esta soberanía anulando el Tratado de Mapasingue en el año de 1861 y posteriormente en el 63 el presidente Miguel de San Román, peruano, hará lo mismo, es decir, anularán el Tratado de Mapasingue y de esa manera se acaba por completo esta guerra en la que conocemos nosotros la batalla de Guayaquil y que será una victoria ecuatoriana, y reitero, gracias a García Moreno y a Juan José Flores, esa batalla que nosotros la rememoramos en el Parque La Victoria, porque es ahí precisamente donde se encuentra el monumento a García Moreno, donde se libró esta batalla y donde salimos victoriosos. Bien, les agradezco mucho por haber escuchado esta pequeña cápsula histórica sobre la batalla de Guayaquil, ¿sí? Dios me los bendiga, un abrazo fraterno.